Eh, hacemos entonces, resaltamos palabras clave. Iniciemos. Capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, Estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego Consumidor. Consumidor. Ahí Capítulo 12. terminamos entonces. Consumidor. Muy bien, hasta el capítulo 12. Muy bien, hagamos entonces un ejercicio antes de mirar las palabras clave que a usted le llamó la atención y que analicemos versículo a versículo este pasaje, y yo quiero darle un breve bosquejo. Y he titulado este capítulo La vida cristiana como una carrera. O sea, el escritor de Hebreos plantea la vida cristiana como si fuera una carrera. Y en esa carrera,
podemos hablar de una carrera de obstáculos, ¿no? En esa carrera vemos diversos obstáculos. Yo le voy a presentar algunos, quizás usted encuentre otros. Eh, y está basado precisamente en el versículo 1 y 2 dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, y parece que la imagen que nos presenta aquí el escritor de Hebreos es el circo romanos, los coliseos romanos, en los cuales era algo que nunca se había visto en ninguna cultura, esos grandes coliseos romanos llenos, las graderías llenas de gente, y abajo en la arena, personas corriendo. Entonces, cuando él ve esa cantidad de personas en las graderías, le llama una gran nube de testigos. O sea, una gran cantidad de personas que están mirándonos. O sea, estamos en una carrera, la vida cristiana, el capítulo 12 de Hebreos presenta la vida cristiana como una carrera, nosotros corriendo esa carrera y una cantidad de personas en las tribunas o en las graderías viéndonos. O sea, la gente nos está viendo. Uno a veces no cree, pero la gente lo está viendo. Y, y dicen que el comportamiento de las personas cuando lo están viendo cambia. Más o menos hace 25 o 30 años empezaron a desarrollarse las cámaras de vigilancia en todos lados. Y dicen que el comportamiento de la gente a partir de las cámaras cambió. Claro. O sea, uno ya va caminando por la calle y uno sabe que lo están mirando. Cuando va manejando. Cuando va manejando, cuando va a pie, entra a algún establecimiento, uno ya sabe que lo están mirando por algún lado. En esos días que yo fui al médico, estaba en un 9º piso y en las salas de espera hacía mucho calor y en los pasillos estaba como corriendo aire. Entonces yo me salía al pasillo y caminaba al pasillo de allá para acá y no había pasado 5 minutos y ya llegó un guardia de seguridad a decirme que yo no podía estar ahí, que me habían visto en la cámara caminando, que yo tenía que estar en la sala de espera. Porque donde quiera que esté uno lo están vigilando. Entonces, el autor de Hebreos dice que estamos en una carrera en la cual estamos siendo vistos, ¿cierto? Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para esa carrera es despojarnos del peso. Porque entre más liviano una persona, más rápido corre. Despojémonos de todo peso, pastora. O sea, esa es la idea. Si usted está corriendo con una carga, con una mochila, con una maleta pesada, con una culpa, cualquier cosa, no pues puede. Usted no va a poder correr bien. Corre mal. Entonces, lo primero que dice es despojémonos de todo peso. En esa carrera también en segundo lugar dice despojémonos del pecado, porque es que el pecado no nos deja correr, y no nos deja correr bien. Y una persona que está en pecado tarde o temprano termina cansándose de llevar ese peso. Se tiró pesos encima que no le correspondían. Despojarnos de todo peso, despojarnos del pecado. En tercer lugar, correr con paciencia. Porque la carrera de la vida cristiana es una carrera larga, pastora. Demasiado. Hay personas que han empezado a correr una carrera a toda velocidad. Salen, como decimos acá en Colombia, como volador sin palo. Salen a toda carrera. Y en 1 año, 2 años, 3 años, 10 años ya están cansados de correr esa carrera cristiana. Por eso dice que corramos con paciencia. En cuarto lugar, tenemos que correr esa carrera con los ojos puestos en la meta.
¿Y quién está en la meta? Jesús. Puestos los ojos en Jesús. No, pues si nosotros corremos esa carrera, puestos los ojos en el hombre, puestos los ojos en las circunstancias, seguramente no vamos a llegar a la meta. Pero dice, puestos los ojos en Jesús. Quinto, soportando la disciplina, pastora. De las cosas más duras que hay en la vida cristiana es soportar la disciplina. Que hay veces nosotros somos orgullosos, arrogantes, no nos gusta que nos disciplinen, no nos gusta que nos regañen, no nos gusta que nos digan. Entonces, cuando nosotros nos disciplinan, decimos, pero es que yo ya estoy muy viejo para que me estén disciplinando. Yo ya estoy muy viejo para que me estén hablando, me estén regañando. ¿Quién se ha creído este? ¿Quién se ha creído esta? Entonces, una de las cosas que más nosotros tenemos que cuidar en esa carrera es las disciplinas que Dios nos establece. Que Dios cuando nos disciplina es con un propósito. En sexto lugar, pastora, para correr esa carrera tenemos que tener corazones sanos. Porque si no tenemos un corazón sano, pues hermano, vamos a terminar resentidos con la gente, resentidos con Dios, resentidos con el pastor, resentidos con los hermanos. Capítulo 12, versículo 15 dice, mirad bien no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que es la meta, que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura. Alguna raíz de amargura, o sea, que en nuestro corazón haya amargura, haya tristeza, haya dolor, no haya sido sano. Cuando tenemos un corazón que no ha sido sano, ahí es donde nosotros empezamos a contaminar a los demás. Dice, y por ella muchos sean contaminados, incluso nuestra propia familia, ¿verdad? Y séptimo, yo encontré ahí, aunque pueden haber más, el objeto de la carrera de la vida cristiana es servir a Dios. Amén, así es. Ese es, si usted se sostiene bien sirviendo a Dios. Mire lo que dice el versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. De cierta manera, yo he escrito, el fin último del conocimiento de la verdad es servir a Dios. Oiga bien, el fin último del conocimiento de la verdad es servir a Dios. Porque el conocimiento sin servicio produce orgullo. Hay gente que te dice, no, pastor, eso yo ya lo sé. No, eso yo lo conozco. Cuando uno no sirve a Dios, ese conocimiento se convierte en orgullo. Se vuelven arrogantes y orgullosos. Pero cuando uno sirve a Dios, hermanos, déjeme decirle que siempre va a estar aprendiendo, porque cuando uno enseña, siempre está aprendiendo y siempre va a tener una actitud humilde. Entonces, yo he escogido 6 obstáculos en la carrera, 6 metas volantes, digamos, y una meta principal, que es la vida eterna. Pero yo quiero darle a usted el espacio para que usted pueda resaltar algunas palabras claves o versículos claves que usted encuentra ahí en el capítulo 12 de Hebreos. Amén. Gloria a Dios. Si alguien levanta su mano, abre su micrófono y nos comparte cuál es su apreciación. Andrés Aleja. Laurido. Andrés Laurido, bienvenido. Amén, bendiciones. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Dios les bendiga. Amén. La verdad, pues tuve la oportunidad otra vez de conectarme, gracias a Dios. A mí me llama mucho la atención aquí el versículo 2, la parte, Sí. no sé si la parte B, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, colocó el gozo delante de él. Y nosotros, los que conocemos un poco de la palabra, sabemos que el gozo es la fuerza que Dios coloca en nosotros.
O sea, Amén. el gozo no es alegría porque la alegría es algo que es circunstancial, es algo que es pasajero. O sea, tú puedes cambiar de ánimo en cualquier momento. El gozo es como la esperanza de esa prueba, ¿ya? El gozo es como lo que estamos hablando allí, de que en algún momento vamos a llegar a la meta. Entonces, por eso Jesús sabía lo que le estaba pasando en la cruz y él colocó delante de él el gozo. Él dijo, ahorita estoy pasando un trago amargo, eso de sangre y todas esas cosas, pero el fin es redimir al mundo, resucitar al tercer día y vencer al maligno. Entonces nosotros también cuando nos estén pasando todas estas diversas pruebas, nosotros tenemos que entender algo de que tenemos que colocar el gozo delante de nosotros. Y el gozo Amén. aquí es la meta, que es Jesús. Y nosotros lo que hacemos, ¿qué es? Primero llenarnos, lo que usted está hablando ahí, de raíces de amargura, llenarnos de impaciencia, correr a nuestro propio antojo y llevarnos por delante a todo el mundo y cargando con pecados que no tenemos que cargar. Bien. Pero si nosotros colocamos el gozo delante de nosotros, vamos a entender todo lo que se está hablando acerca de esto, de poner los ojos en Jesús. Amén. 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 Y mira que en ese versículo, la segunda parte, busqué ahí inmediatamente otra versión, porque dice, en la segunda parte de ese versículo dice, y sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se Ahí sentó a está. la diestra del trono de Dios. Y mira cómo dice en esta versión, fijémonos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y Uf, aceptó la humillación como si no fuera nada. uf, Aceptó la humillación como si no fuera nada. Tremendo. Es lo que dice aquí, dice, menospreciando el oprobio. uf. Aceptó la humillación como si eso no fuera nada. Tremendo, ¿no? Bravo eso, sí, es verdad. Bravo, sí. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere resaltar un versículo? Por favor? ¿Alguien más? Sí, hermano Luis, abra su micrófono, por favor. Eso, perfecto. Fíjate que cuando dice en el versículo 4 que ahí estamos hablando justamente de ese versículo, Ujú. y que él dice que ahí, en esa parte del versículo, muchos de los autores enfrentaban tiempos difíciles de persecución, pero hasta ese momento ninguno de ellos había muerto por su fe, ya que aún estaban vivos. Pero el escritor los exhortó a seguir corriendo la carrera, así como Cristo no se dio por vencido. Tampoco ellos debían darse por vencidos, aunque yo sé que habían tantos mártires en esos días. La verdad Ujú. que el verdadero gozo de ellos era morir por la causa de Jesús. Ese es el Ujú. verdadero gozo que ellos tenían. Claro. A Y pesar de que algunos, muchos eran comidos por leones o sacrificados o como sea, pero que ahí vemos la historia de cada uno de los apóstoles, ninguno de ellos, todos murieron. sí. Así como Esteban, cuando estaba siendo apedreado, simplemente levantó sus ojos al cielo y oraba eh, por sus verdugos y le daba gracias a Dios por ellos. Eh, y yo creo que estaban viviendo unas experiencias eh, bien difíciles. Y seguramente aquí no había empezado, como dice el hermano Luis, una férrea persecución. Ya después de que se escriben las cartas, pasa un tiempo, empieza esa gran persecución y se dan dos palabras, digamos, se dan algunas frases mm, que, que se hicieron, se acuñaron en ese tiempo muy fuertes. Por ejemplo, hay una frase que decía que la sangre de los mártires era semilla, porque entre más los mataban, los perseguían, más crecía la iglesia. Ujú. La sangre de los mártires Así se sí. convierte en semilla. Tremendo, ¿no? Eso es muy duro, definitivamente muy duro. Pero Sí, ahí está también la parte de Apocalipsis, cuando dice quiénes son estos, pregunta ahí, ¿no? Y sí, ahí cuando dicen que eran los mártires, los mártires. que todavía pedían justicia por todo lo que ellos habían sufrido.
claro. embargo, el Señor dijo que esperaran un poco más de tiempo hasta que se Ajá, ejecutara todos los que iban a llegar todavía. Iban a haber más mártires todavía. claro, Ver más mártires. claro. Sí. Y nosotros vivimos en nuestros países, tenemos una persecución ideológica de alguna manera, pero vemos, por ejemplo, cristianos en la China, cristianos en los países musulmanes, cristianos que son África. en África, sí, son cristianos que son asesinados por cuestión de su fe, ¿no? Por cuestión de su fe. Sí, definitivamente. ¿Qué otro versículo nos llama la atención aquí en este pasaje interesante de Hebreos? Bueno, yo. La pastora. Bueno, hay algo muy interesante aquí. Yo hoy sí estudié mucho este capítulo, me llamó mucho la atención. Y habla acerca del versículo 1 y 2. Dice, puesto los ojos en Jesús. Y a veces cuando nosotros empezamos nuestra vida cristiana, ponemos los ojos de pronto en el hombre, de pronto en otras cosas, y no los ponemos en Dios. Y aquí yo quiero resaltar mucho el 2 y el 3 y detenerme un poquito en el 11 que vimos la semana pasada. Cuando tenemos puestos los ojos en Jesús, también entendemos el capítulo 11 que está en nuestras vidas, es la fe. Para poder mantener los ojos puestos en Jesús, tiene que haber una fe genuina y una Ujú. fe inquebrantable, Amén. pienso yo. Cuando tenemos esa fe inquebrantable y tenemos esos ojos puestos en Jesús, entendemos lo que es el panorama de la disciplina y entender que si tenemos disciplina y mantenemos en nuestra disciplina como ese guerrero, como esa guerrera, como ese soldado, entendemos la dimensión de la sanidad interior que habló en el versículo 15. Porque nosotros por cualquier cosita en la iglesia a veces hay personas que nos han herido, a veces hay comentarios, pero cuando nosotros entendemos esa fe inquebrantable y tenemos los ojos en el autor y consumador de la fe, las heridas van a ser algo que nos va, perdónenme la expresión, nos va a resbalar. Siempre vamos a entender que dice, mira bien que no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos se han contaminado. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Cuando usted tiene los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, usted tiene esa fe inquebrantable dentro de su espíritu y brota una palabra reveladora y va a querer el enemigo quererlo herir con circunstancias, con situaciones, con personas. No, usted va a mantener firme en esa carrera para poder entender lo que decía el pastor en el 28. Dice, y tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y es claro y es clave siempre servir al Señor. Cuando nosotros servimos a Dios en algo pequeño, en algo sencillo, sabemos quién nos llamó, sabemos en quién hemos creído y sabemos hacia dónde vamos. Amén, pastora. Amén. Gloria a Dios. Hay otro pasaje. Si hay alguien más que quiere comentar, o yo quiero comentar particularmente desde el 20 en adelante. Sí, ¿Sí? sí, sí, ¿Les parece bien? sí, sí, pastor. Porque hay una enseñanza ahí en el 20 en adelante, particularmente. Bueno, leámoslo desde antes, Desde el desde el 18. 18. Sí. Porque o no os habéis acercado al monte que se podía palpar, porque pongámonos en el contexto de nuevo. El escritor de Hebreo le está escribiendo a los judíos porque los judíos persisten en que todo esto que Dios había hecho y que Jesucristo había hecho era para restablecer un reino terrenal. Pero el escritor de Hebreos los está sacando la visión de ese reino terrenal. Entonces le dice, porque o no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, o al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Y aquí está hablando de las experiencias que tuvo Moisés,
que tuvieron los israelitas en el desierto, etcétera, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino, a pesar de que eso era una experiencia sobrenatural la que estaban viviendo, el versículo 2 los trata de llevar a esa dimensión de lo que la pastora hoy hablaba, lo trascendente. De lo material a lo trascendente, de lo inmediato a lo trascendente, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. O sea, ya no es la ciudad de Jerusalén, porque es que nosotros seguimos con ese problema de que Jerusalén es la ciudad de Dios. No, 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 es la ciudad de Dios, es la ciudad, la Jerusalén celestial. O sea, esto es algo como angelical. La ciudad de Jerusalén es una ciudad histórica. No le podemos dar unas connotaciones espirituales a la ciudad. Y hoy hay una pelea en el mundo por eso tremendo. A la compañía de muchos millares de ángeles. O sea, aquí está hablando desde el cielo. Aquí no está hablando de una ciudad terrenal o de una herencia terrenal. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ahí está usted y estoy yo. Usted y yo somos los primogénitos, somos los primeros frutos. Amén. Inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Quien nos perfeccionó es Cristo. Amén. Amén. Nos perfeccionó. A Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Esta palabra, subráyela. Porque es que surge esta palabra una vez en la Biblia. Jesús, mediador de un nuevo pacto. Bueno, estamos bajo el nuevo pacto, no bajo el antiguo pacto. Y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. O sea, la sangre de Abel fue derramada en la tierra como un ejemplo de lo que puede hacer la maldad humana, de lo que es la maldad humana. Bueno, la sangre de Cristo fue rociada para cubrir un pacto y para declarar que ese pacto es mejor que cualquier otro pacto. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que habla? Dios. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. O sea que esta es una palabra, esto comprueba y deja claro que es palabra de Dios. Que esto es una revelación de Dios. Esta no es una revelación de hombres. O sea, lo que nosotros estamos teniendo es la revelación misma de Dios. A través de la palabra. A través de la palabra. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. O sea, todo lo que se ha dado ahora es una conmoción de la tierra. Todo lo que se ha dado hasta ahora se ha dado en la tierra, pero va a llegar un momento en que se va a conmover y hay un momento terrible que yo, hermanos, quisiera ya estar en la presencia del Señor. Se van a mover las cosas celestiales y cuando empiecen a mover los muebles allá, téngale miedo. Basta. Sí, uno dice que cuando truena, dice Dios está moviendo por allá los muebles. Imagínese la voz de Dios como de trueno, la voz de Cristo como de trueno. Es una cosa miedosa. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, las que vemos acá, como cosas hechas, las que Dios hizo aquí en la tierra, para que queden las inconmovibles. Es necesario remover, porque los testigos contra Jehová dicen que Dios va a establecer su reino aquí en la tierra. No. La Biblia dice que las cosas terrenales van a ser removidas. Y que va a establecer un nuevo orden con las cosas espirituales, celestiales. Ojo que lo que estamos hablando aquí es carne.
una revelación, pastora. Tremenda. No, esto no es el ABC de la Biblia. Cosas profundas. Aquí lo que está revelando el escritor de Hebreo son cosas profundas. Y la frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Y a la que es el 21. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Dios agradándole con temor y reverencia. O sea, lo que tenemos que hacer nosotros es servir a Dios. Mire, gracias Adriana, gracias hermano Luis, gracias hermana Livia, porque siempre están pendientes de servir a Dios a través de estos medios. Amén. Amén. Hermana Livia la vez pasada me mandó para comprar una caja de Biblias y llevarlas a la, ¿cómo se llama? ¿Cárcel? A la cárcel. Nuestra hermana Adriana nos ayuda con los niños. Todo lo que nosotros hacemos en servicio, mi hermano Luis, cada uno de los hermanos, la hermana Celia, la pastora Cristina. Ustedes saben cómo trabaja la pastora Cristina en el distrito de Agua Blanca con niños, con adultos, con jóvenes. Nosotros estamos, hermanos, agradando a Dios con temor y reverencia. Amén. Amén. Con temor y reverencia. Y el 29. Subraya el 29. Sacado, como dicen los argentinos, ese es un gol de otro partido. Porque nuestro Dios Ese es un gol de otro juego. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Como termina ese capítulo, nuestro Dios es fuego consumidor. Va a llegar un momento en que Dios va a quemar absolutamente todo. La persona dice, ay, no, pero entonces Dios es un Dios malo. No, ya lleva miles y miles de años dándole la oportunidad al ser humano. Aterricémoslo un poquito. Si usted tiene 30 años, lleva 30 años el Señor hablándole. Si usted tiene 40 años, 40 años. Tiene que ser muy paciente uno para que le estén hablando 40 años y no responda. Si usted es un poquito más viejo, como yo, tiene 60 años y 60 años Dios hablándole y gente que no obedece y todavía dice que Dios no lo ama. Dios nos está llamando y nos está dando la oportunidad. Diariamente nos da la oportunidad, pero llegará un momento en que veremos que nuestro Dios es fuego consumidor. Por eso no nos queda otra cosa, pastora, que servir a Dios. Amén. En esta carrera de la vida cristiana, servir, amar a Dios con reverencia y con temor. Amén. Con temor y temblor. Temor y temblor. Gloria a Dios. Qué bendición. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Me inspiré, hermanos, porque es que esto lo apasiona a uno. Estuvo bueno, pastor. Bueno. ¿Lo apasiona a uno la palabra o no? Así es. Pastor, y en el versículo 21, Sí. siempre que leo Hebreos, ese versículo dice, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Tremendo. Eso ¿Cómo sería? fue lo que cuando él estuvo allá en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, que el Señor lo llamó que subiera. Sí. Y fue en ese momento cuando él dijo eso. Sí. ¿Cómo sería la visión que tuvo? Y lo que dice el apóstol es que las cosas inconmovibles, que son las cosas del cielo, van a ser más terribles que eso. Entonces, ¿cómo era el susto nuestro? Por eso le digo que Dios quiera que ya no estemos. Porque va a ser algo miedoso. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una tormenta, de esas tormentas que uno dice, qué susto, ¿no? Huracanes. Un huracán, eso es de los Estados Unidos. Esos huracanes tan terribles. Y el susto tan tremendo de que eso pase, llevándose la casa, llevándose todo, arrastrando los carros. Y no solo eso, pastor, también los terremotos que hay ahí en la provincia. Los terremotos. Que hemos tenido, Dios mío. Los terremotos. Nosotros acá en Sudamérica tuvimos un terremoto. Hace poco se celebró como 20 años de ese terremoto de Armenia, que la gente decía que literalmente la tierra
se tragó a mucha gente, porque se movían las calles y se abrían las calles. La gente caía y del movimiento volvía y se cerraba. O sea, se los tragó la tierra. Como dice uno, literalmente, se los tragó la tierra. Uno ver que la gente la está tragando la tierra es una cosa miedosísima. Imagínese ese, así nomás como lo vemos en el terremoto. Y sin embargo, cuando pecaron contra Dios, ¿se acuerda cuando Sí, sí, Moisés y hicieron todo eso, el becerro y todo eso? sí, ¿Qué hizo el Señor? sí. Que abrió la tierra y los Se consumió, los tragó a se todos. los tragó. Imagínense. Y cuando No, vemos nosotros también tuvimos un evento así en el terremoto en Pocito también, sí, 47, cuando allá en era, Argentina. cuando estaba Evita de Perón. Ajá. ¿Sí? Fue así. Es como que se, Y también Argentina cuidar. no es mucho tierra de terremotos, más Chile, ¿no? Por la franja esa del Pacífico, Sí, toda esa zona es terremoto. esa zona del Pacífico. Desde Los Ángeles, desde los Estados Unidos hasta acá abajo, hay una falla geológica ahí que a nosotros siempre nos tiembla la tierra, México, todo Centroamérica, Suramérica. No, yo me imagino que esas experiencias que hemos vivido que son terrenales y terribles, como dice la hermana Livia, como dijo Moisés, eh, que dice que estaba espantado y temblando. Pero eh, lo que yo digo, Moisés estaba acostumbrado a estar con el Señor y hablar con él, porque él en esa ocasión, él estaba tan asustado. O sea, que era algo muy fuerte. Tuvo que haber habido una teofanía Claro, muy fuerte. muy, muy fuerte, muy poderosa. Ujú, Una teofanía es una manifestación de Dios, ¿no? ujú. Eh, para él asustarse de esa manera. Porque él Allá estaba arriba, acostumbrado a pasar sí, tiempo con claro, Dios, 45 días por 2 veces en el monte con el Señor. claro, pero recuerda que cuando le dio las tablas y cuando la ira de Dios también se encendió, como dice el hermano Luis, por esa idolatría de ellos, por haber adorado el becerro, yo me imagino que un momento de la ira de Dios debe ser una cosa terrible. Un segundo de la ira de Dios. Segundo. Un Porque ese fue un segundo segundo. No es puede que destruir todo. Entonces tuvo que haber sido, claro, él acostumbrado. Yo creo que él estaba acostumbrado a ver la mano bonita de Dios, la cara bonita de Dios, pero en ese momento yo, como dice mi esposa, que yo ¿Qué? soy muy buena gente, pero cuando me enojo me tiene miedo. Esos que se ríen tanto cuando se enojan, explotan. Téngale miedo a una persona que se ríe tanto. Ay, ay, Entonces, ay. así debe ser Dios. Dios debe ser que su benevolencia, su paciencia, su amor, su misericordia, su longanimidad, todas sus maravillas, pues es muy paciente, es muy misericordioso, pero cuando Dios se Una enoja, cosa es caer en la risa del pastor Oscar. Así, señor. ay, hombre, y por eso ese capítulo 12 termina, Dios es fuego consumidor. Consumidor. Ujú, Dios es fuego consumidor. consumidor. Pues mis queridos hermanos, el capítulo 12, como dijimos desde el 11 en adelante, el capítulo bisagra Ujú, cambió radicalmente de tema. sí. Eh, Sin embargo, el autor mantiene un tema principal al cual no se pierde, y es la vida eterna, es nuestro destino final, nuestra meta. Ujú. Ese tema él no lo pierde nunca en el capítulo, en el libro, perdón. La próxima semana veremos el capítulo 13 y luego haremos un resumen y un examen, un quiz, por ahí se los mando. Hermana Adriana abrió los ojos grandotos. ¿Vale? Para que podamos eh, terminar este curso de Hebreos y darle gracias a Dios por este tiempo maravilloso que nos ha permitido estudiar la poderosa palabra. Amén. No hemos escuchado a la pastora Cristina y a la hermana Adriana tampoco No, la hemos Adriana no escuchado. habla. Yo estoy aprendiendo, yo estoy aprendiendo.
Pastor, este capítulo 12 de verdad que lo pone uno a pensar muchísimo. Lo pone como dice, despojaos de toda raíz de amargura, y como suelta todas esas cargas y se pone uno a pensar, no es tan fácil, no es tan fácil. ¿Cómo hace uno para soltar todo lo que le pesa? Mm. Solamente Todas aferrados del Señor. Eso. todas las preocupaciones, todas las angustias, todos los pensamientos, todas las cosas, particularmente quienes tenemos hijos, quienes tenemos familia, ¿verdad? Eh, aprender en esa carrera, y es una carrera en la cual uno aprende a descansar en Dios, descansar en Dios, descansar en Dios es lo más maravilloso. Es muy restaurador descansar en Dios. Y yo creo que a eso nos llama también el, el escritor de Hebreos. Amén. Muy bien, les invito entonces que oremos. Nuestro hermano Fabio salió. Es que estaba en la calle, vi que Sí, está como trabajando. estaba trabajando el hermano Fabio. Oremos si hay algún último aporte. Andreas, ¿tiene algo que decirnos? La hermana Celia. Andrea, que le dimos la bienvenida hoy porque la hermana Celia, le escuchamos, ya abrió el micrófono. Ahí cogió la Pastor, Biblia. aquí veo pues muy bien donde que mire como él nos dice, hijitos míos, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, hijito. Antes imagínese, pastor, ahí está, mire como nos dice él, hijitos, nos trata por hijitos, tenemos que aceptar todo lo que nos, con amor, lo que nos dicen, los que nos enseñan, todo lo que nos enseñan los pastores, la pastora, yo digo que hace, pues, se dice hijitos, mire como nos dice él, Nos que no trata, es, ¿no? Con ¿cierto? cariño, nos trata con cariño. Cariño, entonces tenemos así con cariño también recibir las disciplinas cuando nos disciplinan, Cuando nos da pao pao el Señor. Sí, cierto que sí, pastor, muchas veces tiene uno muchas cosas que le pone a uno a ver si va a resistir o qué, a disciplinarlo, a ver si sea obediente. Entonces nos enseña que tengamos que ser muy obedientes. Es Y nos dice, interesante ese pasaje que dice la hermana Celia y la hijito, analogía que hace con relación a la disciplina de nuestros padres terrenales, terrenal, sí. ¿cierto? Hace Tiene una analogía interesante porque dice, muy, si ellos no teniendo todo el conocimiento, y de verdad que nuestros padres no tenían todo el conocimiento, pero nos disciplinaron como ellos sí, pensaron que era lo más correcto. Y de cuánto más nuestro Dios, que sabe qué es está, lo correcto y qué es lo ay, bueno para nosotros. sí. Sí, porque yo, pastor, tengo el testimonio de mi padre. Mi papá era una persona que él era, los disciplinaba. Él decía, pórtese muy bien, cuidado con las malas palabras, no le quiten a nadie es nada. Él nos enseñaba siempre todo. Antes había mucha disciplina también de que nos hacía, le teníamos temor, nosotros teníamos miedo a él. Sí, sí, qué bueno, Cuando qué bueno. llegó mi papá, ay, le teníamos miedo. Entonces yo digo que Tan linda. así también Claro. tiene que ser con Dios, ¿cierto? Y esa Tener, disciplina nos hizo personas correctas, ¿verdad? sí, ay, sí, gracias a Dios que sí. Esa Entonces, disciplina. Y sí, mire que muchas veces nuestros padres no nos disciplinaron bien, no nos disciplinaron correctamente, muchas ujú, veces fueron hasta injustos, pero ahí dice, los venerábamos, o sea, los amamos a pesar de que su disciplina no fue la correcta, los amamos. los amamos, sí. Amén. Sí, amén. Eh, entonces uno dice, y él dice, cuánto más nuestro Padre Celestial, pues que nos corrige de una manera correcta y nos disciplina de una manera correcta. Sí, sí, pastor. Así Muchas es. gracias, hermana Celia, por ese aporte. Sus aportes son siempre muy valiosos. Gracias, pastor. Eso es Dios. Dios es hermoso el que Él nos enseña. Dice, tienes que decir esa palabra. Yo quería decirla también. Y yo tengo que decirle al pastor. Porque Amén. Yo es sabía que usted tenía algo atrancado ahí en la garganta. Lo, Ay, Oscar, yo no. lo discerní.
El pastor también sé que nos... Gracias, pastor. Dios lo bendiga por la enseñanza. Muy bonita. Bueno, Está Andrés quiere terminar con una adoración. Andrés es un tremendo salmista. Entonces, escuchemos a Andrés. Vamos a cantar esta que yo creo que todos conocen. Dice, yo quiero más de ti y habitar habitar tu tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día y ser ser más como tú, es más. Yo quiero más de ti y habitar en tu Tu presencia. presencia. Menguar para que Que crezcas crezcas tú tú. y cada día Cada día ser ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para para que crezcas tú. Oh, quebranta mi corazón, quebranta mi Quebranta mi vida, vida, entrego mi entrego mi voluntad voluntad a ti. a ti. Todo lo que Todo lo que soy, soy, Señor, Señor, todo todo cuanto cuanto tengo es tengo es tuyo. tuyo. Yo Quiero quiero menguar para que para que crezcas tú. quiero menguar para que Para que crezcas tú. yo quiero menguar para que más. crezcas tú. bonita. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Gloria. Andrés, por enriquecer esta clase. Gloria a Ay, Esperamos Dios. que esté el próximo lunes también, ¿no? Pues, vamos a estar ahí. Dios los bendiga a todos. Un saludo. Nos vemos el próximo lunes. bendiciones. El Bendiciones. próximo lunes, Amén. bendiciones. Gracias, pastor. Gracias, Andrés, por esa Bueno, alabanza. a Gracias. ustedes, El gracias por Señor me los tanta bendiga. bendición. voy a Por poner la tenis. palabra. Gracias a Dios. ¿Cómo dice la hermana?